691.000 espectadores y este año 571.000. Por lo tanto, ese 17%... Tengo una pregunta. Con esta caída de Sí. asistencia y de flujo de público, ¿qué pasa con, se suma esto, los alquileres, las tarifas, producciones que, bueno, no pueden afrontar? Vos en el teatro, ¿qué hacés para pagar? Lo mismo que le pasa a cualquier pyme. Mira, a mí... Pero ¿cómo se sostiene el teatro entonces? A eso voy. Porque las pymes cierran. Y bueno, y también en el teatro se hacen menos funciones, en el teatro se utiliza más el sistema de cooperativa de actores en lugar de un productor contratando, en el teatro se dividen las salas antiguas más grandes en multisalas, o sea, los que pertenecemos, en mi caso hace 45 años que me dedico a esto, los que pertenecemos a este digamos, ambiente del teatro, buscamos la vuelta. El problema mayor lo tiene quien quiere comenzar ahora, como pasa siempre. O sea, a mí me gusta decir, riéndome de mí mismo, los que ya somos carcamanes en una profesión, tenemos de alguna manera más, digamos, más mañas y conocemos un poquito más porque hemos pasado crisis, porque hemos pasado mejores épocas para hacernos de un resguardo justamente para la época. Claro, pero el más chiquito, el que está empezando, no puede subsistir. Y el principal problema, vos sabés que digamos, una cosa que es bastante inexacta cuando uno dice, por ejemplo, las tarifas, ¿no? Como si el problema fuese las tarifas propias. El problema lo tenemos con las tarifas de nuestros posibles espectadores. Porque, no, de todos, claro, o sea, de todos, es obviamente. un círculo vicioso. Si fuese, por ejemplo, como pasó en abril del 16, cuando subieron las tarifas, el problema no era las tarifas de los teatros, porque las tarifas del teatro, si la demanda del público se hubiese mantenido, uno en definitiva paga un poco más porque estaba atrasado y entonces se licúa. El tema es cuando el que tiene que consumir pasa a tener otras prioridades y entonces se cae la demanda de todo. Y en lo nuestro, insisto. Ahora, ¿a vos te sorprende o no, digamos, la inacción a veces o la traducción que hace el presidente o sus ministros de lo que está pasando? Porque no se nombra, no se habla de producción, no se habla de trabajo, se habla de otras cosas. Justamente hay un spot del gobierno que mucha gente ponderó y yo lo veía y no entiendo por qué. Porque se explica todo como si estuviese bien. O sea, hay como una especie de... A ver, yo tengo que reconocer, lo dije siempre, que yo no pertenezco a la porción de decepcionados. No pertenezco a la porción de decepcionados porque para ser decepcionado, primero uno tendría que haber apostado por esto. Claro. En mi caso yo dije claramente que no apostaba porque no creía desde antes. Entonces, que eso no significa tomar partido o posición a favor de alguien en particular, porque acá sí, no se confunde. En esto de lo que yo llamo hace muchos años ya el negocio de la grieta, ¿Vos crees que se sigue apostando a eso, ¿no? Al negocio de la grieta. Por supuesto, el negocio de la grieta es magnífico para unos cuantos y por eso, en mi caso particular, nunca participé de ese negocio, nunca me sumo a ese negocio, porque no es el mío, porque creo que le hace mal al país y porque creo que a la larga eso es un boomerang para quienes lo ejercitan. O sea, yo creo que como comunidad esto se paga. Agustín. Sí, recién escuchaba los datos que nos contaba sobre la situación en el teatro y hace muchos años, Carlos, que vos desarrollás esta actividad. Si tuvieras que emparentar esta crisis y el impacto que tiene en el teatro con alguna otra de las tantas crisis económicas que vivía Argentina, por ejemplo, con la situación en el año 2001, ¿encontrás algunos paralelismos en eso? Mirá, yo lo encuentro bastante similar a un poco antes del 2001. O sea, en lo nuestro... en el 97-98 hay incluso un libro escrito hablando de la crisis, o sea, te diría 3 años antes de la explosión del 2001. No es que, yo no creo que las cosas exploten de repente, claro. O sea, hay un proceso. Yo me acuerdo que en el año, mirá, nosotros un teatro que hoy es el Multitabarisco Mafi, en aquel momento el Tabarís, en el 97 salimos a alquilarlo a una iglesia evangélica por unos cuantos años, hasta el 2005. Para 2006. sobrevivir. Claro, era lo más parecido a un teatro, digamos. En definitiva era otro tipo de teatro. Claro. En lugar de cobrar la entrada antes, como lo hacemos nosotros, lo cobran después. Y cuidaron el teatro para que no se destine a otra cosa. Lo doy como un ejemplo. O sea, te diría con eso, en Mar del Plata hubo una cosa increíble. Nosotros la temporada de Mar del Plata 2017... hace 2 temporadas, 2017, fue la peor de la historia. Peor que la del 2001 en cantidad de boletos vendidos.
increíble. Y además otra cosa estadística, insisto, datos oficiales de una entidad que tiene más de 100 años, que es AADET, Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. La mejor temporada de Mar del Plata fue la del verano 87. 87, la mejor. Mirá. Y la peor 2017, justo 30 temporadas después. En un caso con más de 760.000 boletos vendidos, solo Mar del Plata, en el 87, y perforando el piso para abajo de 200.000 en el 17. Mirá. O sea, de 760 a 200.000. O sea, que vos me preguntás, ¿con qué lo comparo? Realmente lo que sí estoy feliz en nuestra actividad teatral es la fuerza que le ponen los teatristas, los actores, los directores. Sí. Tiene un talento Argentina que yo estoy seguro es amor y pasión, que es el parece, talento, ¿no? Sí. lo que hace que las marquesinas sigan brillando, que el teatro independiente tenga fuerza y que también el teatro público siga presentando espectáculos de envergadura solventados por el Estado. Carlos, yo me quedé pensando en esto que hablábamos antes con los abogados, en esto del espionaje, en donde estamos todos metidos. Yo digo, cuando vos eras productor de Mirta Legrand, ahora que ella también ha sido víctima, digo, ¿alguna vez se acercó alguien que se identificaba como un servicio para sugerir un invitado, llevar a alguien? ¿Alguna vez te pasó esto? Te quiero aclarar, no me pasó a mí, pero creo que tampoco pasó en el programa. Digo esto porque yo hacía la parte, digamos, comercial del programa de Mirta. Claro. La mesa de Mirta Legrand siempre, históricamente, la manejó Mirta Legrand. O sea, que por lo tanto nunca lo escuché. Eso no quiere decir que si existía, yo no lo sabía. No, vale esto, digo, porque, bueno, a partir de todo lo que se viene sabiendo de las carpetas que manejaba D'Alessio, también hay una que se llama Natasha Hyde, ¿no? Que ahora murió. Digo, y entonces uno está intrigado por saber de qué manera llega esta invitada a hacer, además, en el medio del programa una denuncia espectacular, y ahora sabemos quizás quién orientaba esa cuestión. Que además, incluso con respecto a eso, tampoco se entiende muy bien, yo lo escuchaba recién, y da la sensación que fuesen malos contra malos. Porque no se entiende muy bien. Claramente, ¿no? Claramente. Es una lectura brillante de lo que está pasando. O sea, porque no se entiende muy bien de dónde para con dónde. Porque incluso en ese programa, por ejemplo, se denunciaba gente que pertenecía a los mismos grupos, llamémosle así, periodísticos o artísticos con los que se trabajaba. O sea, la verdad, Cambalache tenía razón. ¿Vos coincidís en esto de los malos contra los malos? Sí, claramente. Es probablemente la mejor definición de lo que está pasando, es la que acaba de dar. Es probablemente la mejor. Claro, lo que pasa es que a mí me parece que en eso de los malos contra los malos hay quizás un malo superior que no sabemos quién es. O sea, no sabemos a quién responden los malos por momentos. ¿O vos tenés claro a quién responden los malos? Yo te voy a contestar saliendo del tema. Dale. Yo lo que puedo dar fe es que pertenezco al mundo del teatro y que en el mundo del teatro, incluso cuando hay líos, son buenos contra buenos. O sea... la maldad está en la ficción solamente, puede estar. La verdad que nosotros vivimos una irrealidad en todo caso, en lo que tiene que ver con lo artístico, en lo que tiene que ver con esa pasión que hablábamos antes. Y yo soy muy respetuoso de la profesión que desarrollo. Y en ese sentido, como ciudadano, por supuesto, miro como todos ustedes, azorados, como cualquier televidente, lo que pasa. Y fundamentalmente, cerrando, porque se va la hora... Mirá cómo tienen los tiempos de la televisión. Retomo lo que vos me preguntaste antes. La palabra que a mí me define el momento es la palabra tristeza. Y tristeza no quiere decir que sea de hoy solamente, pero me parece que no merecemos realmente como